Hola chicos, espero que se encuentren bien. En este video vamos a aplicar los conceptos de reactores en serie que aprendimos en el capítulo 2, repasamos un poquito en el video anterior y ahora lo vamos a ver específicamente aplicado en un reactor CSTR. Vamos a empezar este video con el ejemplo que vamos a discutir. En este ejemplo estamos considerando dos reactores CSTR que están conectados en serie para una reacción que es en fase líquida. Nos dicen que es una reacción elemental de 2A pasando a B. Tenemos la constante de reacción de esa reacción. Ahora nos dicen que si A entra al reactor a un flujo volumétrico de 25 litros por segundo y a una concentración de 0.2 mol por litro, ¿cuál sería la conversión en ambos reactores si estuvieran conectados en serie? ¿Está bien? Bueno, pues esto es lo único que nosotros sabemos del problema y es lo único que necesitamos para poder resolverlo. ¿Cómo nosotros comenzamos este problema? Bueno, pues nosotros comenzamos este problema haciendo un dibujo, como todos los problemas de cinética, empezamos haciendo un esquema. En este problema en particular estamos trabajando con dos reactores que están conectados en serie. Fíjense que me están dando la concentración de entrada y el flujo volumétrico. También me están diciendo cuál es el volumen de ambos tanques. Ambos tanques tienen un volumen de 1000 litros. Y lo que me está pidiendo este enunciado es que calculemos la conversión en cada uno de estos tanques. Noten que las variables están definidas para el primer reactor y para el segundo reactor. Y que la reacción, me están diciendo que la reacción es elemental. Eso quiere decir que como me están diciendo que la reacción es elemental, yo puedo estimar la rapidez de reacción, la puedo escribir tal y como, ¿verdad? Según los coeficientes estequiométricos que hay aquí. Es una reacción irreversible, por lo tanto, A no se forma, solamente se consume y ese consumo de A está dado por la concentración de A al cuadrado, ¿está bien? Porque el coeficiente estequiométrico es 2. Bueno, pues una vez nosotros tenemos este dibujo y estipulamos las variables correspondientes, lo primero que tenemos que hacer para poder resolver este problema es empezar por el principio. Nosotros vamos a empezar a analizar este primer reactor, tal y como nosotros lo habíamos hecho en los sistemas de reactores independientes. Vamos entonces a olvidarnos de que ese reactor está conectado a otro reactor y lo vamos a resolver como si estuviera solito. Vamos a analizar ese reactor como si no hubiera más nada a su alrededor. Vamos entonces a analizarlo como lo habíamos hecho en los problemas anteriores, según las concentraciones y los flujos volumétricos de entrada. Sabemos la rapidez de reacción, que es de segundo orden. Sabemos que es una reacción en fase líquida, por lo tanto estamos asumiendo que el flujo volumétrico es constante porque es en fase líquida y queremos obtener el volumen necesario, perdónenme, queremos buscar cuál es la conversión que nosotros podemos obtener si el volumen de este tanque es 1000 litros. ¿Está bien? Bueno, pues empezamos este problema con la ecuación de diseño, tal y como lo estamos analizando como si fuera un reactor independiente. El volumen de este CSTR está dado por lo que se consume por lo que se consume de A, dividido entre la rapidez de reacción, ¿verdad? La razón de consumo de la especie. La rapidez de reacción, ya dijimos que es una ecuación que es de segundo orden con respecto a. Y entonces ahora vamos a trabajar con la tabla estequiométrica de este problema. Fíjense que la tabla estequiométrica, ¿verdad? La reacción, si yo estoy utilizando la nomenclatura de Fogler, la reacción es 2A pasando a B, dividimos ambos lados entre 2 porque es el coeficiente estequiométrico del reactivo, de forma tal que para el reactivo voy siempre a tener que el flujo del reactivo, si es el único o si es un reactivo limitante, para el único reactivo o para el reactivo limitante, independientemente del coeficiente estequiométrico que tenga, siempre voy a dividir entre el coeficiente estequiométrico de esa especie. Así que para A voy a tener que el flujo de A va a ser igual a F a 0, 1 menos X. Para B es positivo, ¿verdad? Porque es un producto, es un medio F a 0X. Noten que yo calculo este delta, que este delta, como ya habíamos dicho, es la sumatoria de los coeficientes estequiométricos, tal y como están escritos en esta reacción. Así que este delta, que es el cambio de moles por mol de A que reacciona, es negativo 1 medio, que está dado por la diferencia de positivo 1 medio menos 1. ¿Está bien? Ese delta se utiliza, si recuerdan, para calcular el flujo total a la salida del reactor, así que ese flujo total está dado siempre por el flujo total inicial,
que es lo que está siendo alimentado al reactor, más lo que se consume de A multiplicado por este delta que es negativo medio. Noten que aquí no estoy poniendo la A porque solamente hay un reactivo y si hay un solo reactivo, pues no hay que especificar cuál es la especie que se está consumiendo. De lo contrario, pues usualmente pues, ponemos siempre la especie. Si hay más de un reactivo, siempre es importante poner la especie. Recordemos que si estoy utilizando el avance de la reacción, debe darnos siempre la misma tabla. Ponemos lo que se consume del cambio en moles de reactivo limitante, este término en el numerador negativo, aquí va el coeficiente estequiométrico del reactivo limitante, y entonces pues esto me da la relación entre el coeficiente, entre el avance de la reacción y la conversión del reactivo, ¿verdad? El flujo molar y el coeficiente estequiométrico. Bueno, una vez nosotros tenemos los flujos molares en términos de X, ¿verdad? Como función de X, el próximo paso es expresar las concentraciones de las especies en términos de X. En este caso, como ya les dije, pues estamos trabajando con un sistema en fase líquida. Eso me permite igualar que el flujo volumétrico a la salida del reactor va a ser igual al flujo volumétrico a la entrada del reactor. ¿Okay? Por lo tanto, pues la concentración inicial va a estar dada por el flujo molar de entrada dividido entre el flujo volumétrico y para la concentración de mi especie a la salida del reactor, esa concentración está dada por el flujo molar dividido entre, lo puedo igualar, lo puedo dividir entre el flujo volumétrico a la entrada del reactor. ¿Está bien? Tomando en cuenta entonces esta igualdad, pues voy a utilizar de la tabla estequiométrica el flujo molar y es lo que voy a utilizar para obtener la concentración de A y también vamos a hacer lo mismo para obtener la concentración de B. De esa forma podemos decir que la concentración de A está dada por la concentración inicial multiplicado por 1 menos X y la concentración de B está dada por un medio multiplicado por la concentración de A inicial por X. Una vez tenemos las concentraciones como función de X, luego entonces vamos a expresar la rapidez de reacción en términos de la conversión. ¿Está bien? Dijimos que la rapidez de reacción era de segundo orden con respecto a, y utilizamos la expresión que derivamos en el slide anterior, que relaciona la concentración con X, esta función que derivamos en el slide anterior, utilizando la tabla estequiométrica, es la que vamos a utilizar, la vamos a sustituir en la ecuación de la rapidez de reacción de forma tal que tenemos la ecuación que está enmarcada en rojo. Noten que la concentración está elevada al cuadrado, por lo tanto la concentración inicial y este paréntesis, ambos tienen que ir al cuadrado, ¿está bien? Bueno, pues el próximo paso entonces es combinar la rapidez de reacción con la ecuación de diseño. El objetivo de este problema, fíjense que no es buscar el volumen, sino es despejar estas ecuaciones para obtener el valor de X, ¿está bien? Así que partimos de la ecuación de diseño, que fue la que utilizamos al comienzo de este problema, sustituimos en el denominador la rapidez de reacción en términos de X, y fíjense que una vez yo tengo esta ecuación, yo conozco la constante de reacción, tenemos la concentración inicial, el flujo, ¿verdad?, volumétrico, y tenemos el volumen, así que realmente es una ecuación con una sola desconocida. Realmente terminamos con una cuadrática que no es nada difícil de resolver. Yo puedo, ¿verdad?, ponerla más bonita para que se vea como una cuadrática para beneficio de los que no tienen calculadora súper poderosa, pues podemos ponerla en términos de una cuadrática. Noten que estoy simplificando y estoy poniendo el tiempo de residencia que surge espontáneamente cuando yo agrupo estos términos y expreso mi ecuación en una cuadrática. Tengo el volumen en el denominador, el flujo volumétrico en el numerador, así que estos dos términos los agrupo con el tiempo de residencia, que es lo que estoy poniendo en el denominador. Otro parámetro que surge espontáneamente cuando estamos trabajando los problemas de cinética, particularmente cuando estamos acomodando las ecuaciones de diseño, es esta agrupación de constantes que está aquí en el denominador. Cuando nosotros estamos trabajando con una reacción de segundo orden, como en este caso, este grupo de constantes surge espontáneamente en reacciones de segundo orden y es lo que nosotros llamamos el número de Damn-Kohler para una reacción de segundo orden. Por lo tanto, es común que ustedes vean en libros de texto que se utiliza esta variable, esta constante realmente es de A para denotar estas tres
estos tres parámetros que están siendo multiplicados y se sustituye en el denominador. Obviamente esto no afecta en nada el resultado final y esto no tienen que hacerlo tampoco ustedes, es solamente para que cuando ustedes estén viendo libros quizás un poquito más avanzados, pues vean que este parámetro es básicamente el conjunto de estas constantes que surgen en la matemática cuando resolvemos ecuaciones para diseño de reactores. Bueno, volviendo entonces al problema, terminamos con esta es una cuadrática que una vez nosotros tenemos los parámetros y los sustituimos, pues este viene siendo un polinomio de segundo orden que podemos resolver sin ningún problema. Recordamos que cuando estamos resolviendo cuadráticas, vamos siempre a tener dos soluciones. Una de ellas va a ser una fracción, la otra no va a hacer sentido. Probablemente pueda ser un valor negativo, un valor mayor que 1, un valor que no hace sentido para el problema que ustedes van a estar trabajando. Así que obviamente van a trabajar con la fracción que van a escoger el resultado coherente de este problema. ¿Está bien? Bueno, una vez nosotros tenemos este problema resuelto, o sea, nosotros analizamos este primer reactor y encontramos en este caso que la conversión es 0.87. Ahora entonces podemos volver al problema porque todavía no hemos terminado. El problema me está pidiendo, el enunciado me está ahora preguntando acerca del segundo reactor. Recordamos que tenemos que buscar la conversión a la salida del segundo reactor. También, o sea, no solamente el primero, sino el segundo. Obviamente tenemos que empezar analizando este primer reactor porque necesitamos saber cómo es este flujo, ¿verdad? Necesitamos especificar este flujo para poder resolver este segundo reactor. Así que con la conversión, una vez nosotros tenemos la conversión adquirida en este primer reactor, ahora entonces podemos trabajar en este segundo reactor para poder obtener la conversión a la salida de ese tanque. Recordemos que cuando analizamos estos reactores que están en serie, tenemos que hacer un balance molar, tomando en cuenta lo que entra, menos lo que sale, más lo que se genera, y eso pues lo igualamos a cero porque estamos trabajando en estado estacionario y no tenemos acumulación. La ecuación de diseño que la obtenemos despejando esta ecuación está dada por esto, ¿verdad? Básicamente lo mismo, pero despejado por V. Recordemos que la rapidez de reacción es la misma, lo único que ahora vamos a especificar que tenemos la variable 2 para distinguirla de este primer reactor, que es la rapidez de reacción evaluada a las condiciones de reactor, ¿verdad? Bueno, trabajando entonces con nuestra ecuación de diseño, esta es la ecuación de diseño que nosotros derivamos, tenemos la diferencia de los flujos molares, en el denominador tenemos la rapidez de reacción, podemos sustituir directamente la rapidez de reacción, que sabemos que es de segundo orden, y podemos expresar en el numerador estos flujos como función de concentraciones, que es básicamente lo que estoy haciendo aquí. Sabemos que la concentración es el flujo molar entre el flujo volumétrico, así que yo puedo entonces decir que el flujo molar era igual al flujo volumétrico multiplicado por la concentración. Claro, como estamos asumiendo que el flujo volumétrico es constante, estoy poniendo directamente el flujo volumétrico inicial y lo estoy sacando como factor común. ¿Okay? Ahora, recordamos que nosotros habíamos sacado la tabla estequiométrica en el primer problema y esa tabla estequiométrica la podemos utilizar para todos los reactores de este sistema si nosotros definimos la conversión como la conversión global. Así que de la misma forma que nosotros definimos que la concentración a la salida del reactor 1 es la concentración inicial multiplicado por 1 menos X, para este segundo reactor, a la salida del segundo reactor, yo voy a decir entonces que esa concentración está dada por la concentración inicial multiplicado por 1 menos X2, donde X2 es la conversión global del proceso, que obviamente, y como está mostrado en esta ecuación, estamos tomando como marco de referencia las concentraciones de entrada al primer reactor. ¿Está bien? Básicamente esto lo sacamos de la tabla estequiométrica aplicando la conversión respectiva de cada reactor, ¿verdad? Según las variables que estamos utilizando. Estas concentraciones en términos de X son entonces las que yo voy a utilizar para sustituir en mi ecuación de diseño. Noten que aquí yo tengo la concentración de A en el reactor 1 o a la salida del primer reactor. Luego estas otras dos son las concentraciones de A la salida del segundo reactor. Así que yo voy a utilizar ambas ecuaciones en esta ecuación de diseño. Vamos a poner la del X1, ¿verdad? La que es relacionada al primer reactor, la vamos a poner aquí. Luego la del segundo reactor, entonces va a estar siendo restada
Noten que la de abajo está al cuadrado y ese cuadrado me incluye no solamente este paréntesis, sino también la concentración inicial. ¿Está bien? Eso, fíjense que eso me permite sacar, ¿verdad? Simplificar, una vez yo tengo estas ecuaciones, yo puedo simplificar esta ecuación, las concentraciones iniciales en el numerador, vemos que se cancelan, tenemos entonces la diferencia de las concentraciones iniciales, saqué una concentración, ¿verdad? Las que están acompañadas con estas X las sacamos de factor común y eliminamos un término de concentraciones, por eso tenemos, no tenemos el cuadrado en el denominador. Y tenemos entonces una ecuación simplificada, donde en el numerador tenemos la resta de las conversiones, x2 menos x1, y en el denominador tenemos 1 menos x2 al cuadrado. ¿Okay? Nuevamente, para este sistema, yo tengo el volumen del reactor, tengo el flujo volumétrico, tengo la constante de reacción, tengo la concentración de A a condiciones iniciales. También tengo X1 porque, ¿verdad? Lo sacamos para el primer reactor. Así que esta es una ecuación con una sola desconocida y nosotros la podemos resolver sin problema. La podemos convertir en una cuadrática. Esta es la ecuación expresada, ¿verdad? Como en términos de cuadrática. La estoy poniendo acá arriba, ¿verdad? En el próximo slide. Noten nuevamente que estoy agrupando. Voy a agrupar el tiempo de residencia, que viene siendo el volumen del reactor dividido entre el flujo volumétrico. Y eso es lo que voy a poner en el denominador. Nuevamente sale el número de Amcolor, que es el número de Amcolor particular para reacciones que son de segundo orden. Y cuando yo sustituyo, pues tenemos este término. Una vez, fíjense que lo que está aquí yo lo conozco, pues yo tengo el volumen, flujo volumétrico. Una vez yo sustituyo estos parámetros, yo puedo resolver esta cuadrática y podemos entonces despejar por X. Recordamos que cuando resolvemos una cuadrática, las calculadoras le tienen que dar a ustedes dos valores. Hay veces que le da. Hay estudiantes que los exámenes se ponen nerviosos porque solamente les da un valor y ese valor es o mayor que 1 o no hace sentido. Recordamos que una cuadrática tiene dos soluciones al problema y vamos a utilizar la solución que es una fracción, que es la que es relevante para este problema en particular. Así que de esta forma encontramos la conversión a la salida del segundo reactor. ¿Está bien? Vemos que para trabajar con estos reactores que están en serie, es esencial trabajar con el primer reactor. Trabajamos con ese primer reactor tal y como lo habíamos hecho cuando estamos trabajando con reactores que estaban solitos. Una vez tenemos todos los flujos caracterizados, podemos entonces trabajar con el segundo reactor y nos aseguramos de identificar bien las variables, particularmente cuando estamos trabajando en este segundo reactor, para que no haya confusión con las conversiones del primer reactor. Bueno, chicos, con esto termino este pequeño video que muestra un ejemplo de reactores en serie, CSTR. En el próximo video vamos entonces a ver cómo cambian estos resultados si en vez de conectar estos dos reactores en serie, los conectamos en paralelo. Como siempre, si tienen dudas o preguntas, por favor, pueden escribirlas en el foro del curso, en la plataforma del curso que está en UPR en línea, o en mi correo electrónico. Espero que todos estén bien y que este material, pues, este video les sirva para entender el material. Cuídense.